Bienvenido a La Trinchera. Yo soy Cristian Sobrino y en este episodio me acompaña la ilustre Emma Marrero. Bienvenida. Gracias. Me siento privilegiada. Yo creo que este va a ser mi podcast favorito. ¿Tú crees? Sí. Bueno, no hemos empezado. Sí, pero lo auguro. Sí, lo sientes. Lo auguro. O sea, hay como un presentimiento. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bello? Feliz. ¿Te Flower. hicimos falta cuando no estuviste en Sin Filtro la semana pasada? Definitivo. Me hubiera gustado ver el velo. Estuvo bueno. Pero el Velo Ferrer para sustituirte a ti. Sí. A ti te sustituye al Velo. Sí. ¿Cómo? Sí, me sustituye al velo. Bueno, por lo menos demócrata. Por lo menos. Y hispanita, como uno dice. Pero sí, me cae bien el velo. El Velo es un tremendo chico. Sí. Tremendo chico. Y más articulado de lo que la gente le da crédito a veces. Emma, ¿qué estás haciendo? Siendo feliz. No, por habla ahí concreto. Por la vida, por ahí por la vida. No, en realidad me estaba poniendo al día con muchas cosas profesionales que uno usualmente pone en hold para prepararse por estar en el gobierno tanto tiempo, tantos años, tantas horas, tanto cansancio de lo que uno, ¿verdad? Va con el day to day. Así que después de enero, pues cogí un break. Dije, no voy a hacer nada por buen tiempo. Ya es abril, ya estoy volviendo a hacer cosas. ¡Qué lujo! Sí, me cogí ese break, lo necesitaba, era justo y necesario, como decimos. Estoy, ¿verdad?, colaborando con diferentes iniciativas, pero del sector privado. Ok. Más bien, yo siempre busco la manera de cómo lo que yo hago y dónde lo hago aporte de manera, ¿verdad?, positiva y a largo plazo. Así que técnicamente me estoy moviendo para ese tipo de conceptos, fundaciones sin fines de lucro. Creo que en Puerto Rico hay mucho potencial con pequeños empresarios que están dando muchos servicios y desarrollando negocios y proyectos comunitarios, que eso no se cubre. Así que estoy como que aprendiendo y empapándome de ese sector donde hay tanta gente talentosa y tienen buenas ideas, ¿verdad? Que a veces uno piensa de manera ilusa que todo lo podemos ayudar a través del gobierno. Ajá. Y en realidad... Bueno, eres demócrata. Sí. En realidad hay un sector que trabaja día a día y que sí tenemos impacto directo con la ciudadanía y me está gustando ese concepto y hablar de lo que es planificación gubernamental. Para los que, ¿verdad? Para los miembros de la audiencia que quizás no saben, Emma estuvo desde el 2021 hasta el 2024, hasta diciembre, hasta el final, trabajando en la Oficina de Gerencia de Presupuesto como la Chief of Staff de Juan Carlos Blanco. Antes de eso, estuvo un periodo en Fortaleza con Zoela Boy, cuando Zoela era secretaria de Gobernación Sí. Bajo Wanda Vázquez. Antes de eso, estuvo trabajando para mí en AFAF. Tú fuiste el culpable. Yo soy culpable de muchas de que cosas. Volví. Antes de... Estabas trabajando en grants federales con On Point Strategy. Así que siempre llega un largo rato metida en 15 años. En la Cosa Nostra. 15 años ya. Antes de On Point Strategy, ¿dónde tú estabas? Estaba una compañía que daba servicios, Scholastic, Caribe Grolier, que tiene una alianza con Scholastic, con proyectos de escuelas, de transformación escolar, porque yo me empecé con el mundo de los fondos federales tipo 2008 y uno de los proyectos que hubo un boom con lo de los fondos ARRA, que entonces ahí entró CCA con las escuelas del siglo XXI, entonces todo ese rollo, y yo entonces entro a educación. Okay. Y pues ahí pues me fui, ¿verdad?, metiendo en esta cosa de la transformación escolar, la educación pública, que es uno de los temas que más me apasiona. La educación pública. ¿Tú fuiste a escuela pública? La elemental. La elemental. Hasta 5º grado. Ok. Sí. Y en la escuela Dr. Pedro N. Ortiz, está cerrada, en el barrio Montellano de Morovi. Y pues entre una cosa y la otra son 15 años ya. Eso fue una de las cosas que me dijo, ¿verdad?, que pensé yo, anda, para carajo, necesito un break. 15 años. ¿Y qué 15 años, verdad? Pero sí, básicamente ese es el tiempo que llevo en el gobierno. Y ahora y lo que estás haciendo ahora, ¿lo estás haciendo por tu cuenta? ¿Estás trabajando con alguna compañía, con alguien? No, por mi cuenta.
Por ejemplo, una de las compañías con la que estoy empezando a colaborar, que son espectaculares, son los de Seriously Creative. Angie Mill. Angie Mill y Dana. Son un grupo espectacular y están haciendo muchas cosas chéveres en este concepto del design thinking, planificación, ejecución. Y eso es una de las cosas que cuando entré a FAF y luego seguí en OGP fue como que el reality check de que, ok, esto es lo que necesita gerencia. Y me envolví en ese mundo y ellos lo están haciendo. Tú has hablado, estuviste con Beto una vez en el Beto Podcast en Sin Filtro, que eres una de las panelistas conmigo y con los demás cabros. Tú siempre traes ese tema de planificación, etc. Danos el spiel de por qué el tema te apasiona y cómo tú lo ves en términos de hacia dónde se debería dirigir y si está o no pasando de esa manera. Porque a mí te tengo que admitir que últimamente he estado viendo demasiados posts de ex jefes de agencia. Algunos estuvieron a la misma vez que yo, otros no. Y estos posts son, no sé, como que están practicando ser Martin Luther King. Y me dan ganas de decirle, caballo, yo estaba allí, no fue así. Pero me interesa, pero tú estuviste cerca, tuviste oportunidades de hacer cosas. Uh-huh. O sea, porque, si vas a decir que algo no está ocurriendo, tienes que explicar por qué no pudiste hacerlo tú. O tu jefe. Le echamos la miel a Juan Carlos. No, Juan Carlos es espectacular. Yo, de hecho, saludos cordiales a Blanco, que probablemente nos escucha. Sí. Siempre me dice que disfrutó mucho el podcast contigo. Pues mira, yo pienso que el gobierno, el rol primario debe ser servir al ciudadano. Y el servicio al ciudadano tienen que suceder un sinnúmero de cosas, ¿verdad? En backstage o en la parte operacional para que ese servicio llegue, sea ágil, efectivo. Y aquí no lo hay. No lo hay y pues yo creo que cuando tú me invitaste a estar en AFAF, que no sé si te acuerdas, por una de las cosas que yo decía, ¿por qué yo tengo que firmar? ¿Por qué yo tengo que firmar? Y tú me decías, avanza y firma, coño, que esto es por Puerto Rico. Y yo, o sea, mencionó mi talón de Aquiles por Puerto Rico. No, tú dices invitar, fue más un shakedown. Sí, no, pero yo siempre he pensado que tú tenías, ¿verdad? Y tienes una agenda de política pública excelente y pues yo dije, pues vamos a hacerlo. Cuando vi en los méritos de por qué surgió esa sindicatura, La sindicatura de la oficina. De la oficina de personas con impedimento. La defensoría de personas con impedimento. Que, ¿verdad? Para los que nos están escuchando, técnicamente a Cristian le llegó una carta o al gobierno. Si no contestas en 40 días un plan de acción correctiva, vamos a quitar todos los fondos federales que tienen que ver, ¿verdad?, con el servicio a las personas con impedimento. Y happens to be que era la mayoría de los fondos operacionales que tenía esa oficina. Así que cuando yo me doy a la tarea de hacer ese screening de cómo no funcionaba, pues era como que basic, operaciones, manual de instrucciones, procesos, una supervisión efectiva, desarrollo profesional, que las leyes se implementen de manera correcta. O sea, eran un sinnúmero de cosas bien básicas que cuando yo las vi, yo dije, esta sindicatura en 3 meses la resolvemos. Se terminó los otros días. Porque pues precisamente es un ejemplo de cómo esa parte operacional impacta negativamente que los procesos se hagan de manera inmediata. Entonces, cuando llego a UGP, que, ¿verdad?, me empapo de la ley orgánica de UGP, veo la dinámica con la Junta, veo cómo se hace el proceso presupuestario, volvemos a lo mismo. Todo es operacional, todo es... O sea, cuando me puse a analizar la parte del presupuesto, que eso fue épico, porque nosotros, ¿verdad?, a finales de diciembre se empezó a hacer esa transición para empezar la administración del 2021 y teníamos que entregar el presupuesto el 2 de febrero. Bregando con pecos y pepes de la gente nueva que entraba al gobierno. Lo entregamos a las 1:03 de la mañana, ese primer borrador, nunca se me va a olvidar. Y cuando estamos así en el ejercicio, yo, espérate, ¿cómo hacen el presupuesto? Por ejemplo, dame $10. ¿Para qué? Porque sí, porque yo los pedí el año pasado y necesito $10. Ok, no, pero
¿qué tú vas a hacer con esos $10? ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo vas a medir el uso? ¿Qué estadística? Nada de eso lo hay. Y por eso yo siempre he dicho que adjudicar la quiebra de Puerto Rico, y esto lo enfatizaba mucho el director Blanco, que adjudicárselo a asuntos fiscales no es honestidad. Porque la mayoría del problema precisamente era cómo se manejaba ese presupuesto, ¿verdad? Y eso es bien básico. Entonces, pues yo creo que una de las cosas primarias que uno se tiene que hacer para tú querer servir al ciudadano o tú querer administrar el servicio público, como se supone que sea sea precisamente ver esa parte operacional. Y cuando empecé en el day-to-day en UGP, ver cómo operaban las agencias, cómo no operaban, porque siempre pienso en eso, cómo no operaban, porque aquí tenemos un problema bien básico también estructural, no en cuanto a la cantidad de agencias, eso podemos estar, ¿verdad?, un montón de tiempo discutiéndolo, sino en cómo aquí particularmente las agencias son vistas como yucayeque. Y es el que es cacique y yo soy el jefe de agencia que más manda y tú dame esto y dame lo otro. Entonces no se ven como un conjunto operacional de que cada cual tiene un rol para un fin específico, que es el servicio al ciudadano, y cada cual está por su lado. Lo estábamos hablando la otra vez en el podcast, por ejemplo, yo creo que hay, ¿verdad? Y sin que me maten los jefes o jefas de agencias que escuchen esto, hay agencias u oficinas que son meramente operacional administrativas como ASG, PRITS o ATRH, o sea, por decirte ¿verdad?, un ejemplo, eso tiene que estar integrado a la operación de gerencia y presupuesto. Porque ¿cómo uno aprueba un presupuesto si no tiene el detalle de cómo opera ese dinero que yo te estoy dando? Así que, nada, ¿verdad? Estando ahí, cómo se batía la cosa y viendo cómo era la dinámica de la Junta, esa transición de amor, de odio a amor en el sentido de... Ah, ¿tú transicionaste a amor? Yo pienso que hacía falta un tercero. Ok. Hacía falta un tercero en la habitación. Y me di cuenta precisamente por eso, porque ante el cambio constante de administraciones y ante ¿verdad? Las visiones que tengan los jefes y jefas de agencia, no hay algo, ¿cómo te digo?, alineado que tú puedas decir, esto es un plan del gobierno, de manera, ¿verdad?, alineada, integral, y pues la Junta es el que hace ese reality check. Por lo menos yo lo vi así. Entonces, obviamente, veníamos con ese hate y cuando empezamos a ver la logística del plan fiscal, cuando empezamos a ver los pequeños grandes detalles que nos traían a la discusión como, flaco, si tú no me justificas bien los chavos, no te lo puedo dar. Así que, nada, en ese proceso, pues, técnicamente entendí o validé mi manera de ver de que para que llegue ese servicio de manera efectiva al ciudadano, todo lo que está backstage tiene que funcionar y en Puerto Rico no estaba funcionando. Bueno, la realidad es que cuando la gente va a votar cada 4 años, ellos no están votando para una oficina de gerencia de presupuesto, para una autoridad de asesoría financiera, para una administración de servicios generales, ni para un PRITS, porque todo eso es la plomería. Sí. Son funciones que tienen que estar ahí para que las cosas por las cuales la gente en efecto sí vota, pues seguridad, educación, etcétera, puedan correr. Uh-huh. Lo que quizás, lo que se ha convertido, yo creo que en un problema serio, lo que tú dices, es que, en efecto, ¿verdad?, hay mucha balcanización. Si tú conoces bien el sistema del Departamento de Educación, eso no significa nada uh-huh. respecto al Departamento de Salud, uh-huh. no significa nada respecto a corrección. O sea, que estoy hablando de los grandes. Y sin hablar de cuando vas buscando entonces las oficinas pequeñas que la gente no sabe que están por ahí. O sea, no hay una visión gerencial que todo el mundo dice, bueno, ¿por qué hacemos esto? Bueno, porque pues, como yo quiero correr la escuela, tengo que mantener las cosas. Pero no todo es como que estos feudos. Sí. Y ese... Yo también a veces, ¿verdad? Y yo tengo esta discusión mucho con Hernando Cruz de la Junta. Y contigo estoy seguro que la he tenido también. De que uno no puede cambiar la cultura
operacional. Siempre de vez en cuando hay eventos o personas que pueden catalizar ese tipo de cambios, pero en general es un proceso orgánico y tienes que darle tiempo. Y yo creo que hasta cierto punto estamos todavía en esa época de los feudos. Sí. Porque cuando hablamos de las agencias, no hablamos de las agencias como como un castillo Ujú. con puente, con jinete. No hablamos como simplemente pues la división X de esta entidad. Eh, y lo ves incluso, ya nosotros no hablamos de jefes de agencia por sus planes o por su filosofía, ¿verdad? Nadie dice, es que yo no estoy de acuerdo con la metodología de cuidado primario de Víctor. Yo no estoy de acuerdo con Eliezer y su visión sobre la pedagogía. No, No. es fulano, es pana de Mengán. O sea, es todo bien, bien feudal. Es bien un enfoque en cosas escasas. Ujú. Esa es la... Y mencionaste, por ejemplo, el ejemplo de educación, salud, corrección. Y esas precisamente son las cosas que deberíamos repensar porque debemos vernos como un individuo. Educación debe estar alineado a salud. Porque tienen que haber políticas públicas de salud para los niños que tú debas de manera interseccional atender en educación desde temprana edad. Que eso impacta qué población penal puede estar en 10 o 15 años. O sea, el DCP, yo pienso que lo que es DCP, familia y educación, deben tener una mesa de trabajo. Porque si tú llegas, ¿verdad? Y hay un caso de maltrato infantil, debe activarse algún tipo de concepto que familia esté notificado, pero que el DCP también esté notificado por si ya se comprueba que en efecto fue maltrato. O sea que esas son las pequeñas grandes cosas que a mí me generan estrés en cuanto a la falta de esa mentalidad gerencial por los silos, porque está todo el mundo regado por todos lados. Y ahorita mencionaste algo que no se me pase, que por qué o cómo podemos decirle, ¿verdad?, a los que nos están escuchando, ¿por qué no pudimos hacer cosas? Porque obviamente siempre parece, por ejemplo, cuando los gobernadores salen, de repente tienen todas las ideas, y pues ¿por qué no las hiciste cuando estabas en el poder? Tienen todas las soluciones, y pues ¿por qué no las hiciste? En el caso nuestro, yo creo que el reto, y no en el nuestro, yo pienso que muchas de las personas que llegan al servicio público ¿Quién porque es nuestro? genuinamente la administración de Pedro Pierluisi, fue la falta de continuidad, porque nosotros llegamos a poner la casa en orden en cuanto a mantener ese barco de post-Wanda, post-COVID, la Junta, y fue como que, ok, vamos a mantener ese caos, esa proyección, pero vamos a ir arreglando las cosas operacionales, que en eso pues el equipo fiscal eran unas máquinas, o sea, ese trabajo en equipo de Omar, Blanco, Paquito, o sea, hicieron un buen trabajo obviamente en mantener ese estatus, ¿verdad? Pero 4 años no son suficientes, ni 8. O sea, yo creo que para que nosotros podamos romper esa mentalidad de feudo que estamos mencionando, deberíamos pensar en, déjame ver los niños que se gradúan hoy en este momento, que se gradúan de 4º año, en cuántos años, pues voy a implementar un currículo que esos niños se vayan desarrollando y educando con una mentalidad de sostenibilidad, servicio público, que les ayude el servicio, o sea, que les interese el servicio público, porque tú no puedes pretender que no le des al pueblo, ¿verdad?, una herramienta y de repente quieres que ejecuten de manera correcta lo que se les pide, en este caso en el gobierno. O sea, a veces exigirle a un servidor público que, porque te vas a las 4:30 cuando ves que su salario es $1,800 mensuales, ¿con qué cara? O sea, hay tantas piezas que no se van a poder ejecutar un proyecto Y en por eso es 4 que yo años soy jamás. monarquista. Y creo que debemos escribirle al rey de España, que nos envía a su primo don Pedro Borbón de Sicilia, y lo vamos a instalar como monarca absoluto, sin parlamento, sin... Lo que él, si él quiere tener uno, él lo puede formar. Pero lo hacemos... Sí, piénsalo. Tratamos la democracia. Mixed results. Tratamos la junta. Pase con posee. The only way out is through. Traigamos al monarca de nuevo. Absoluto.
Pura soberanía. Me amparo en la quinta enmienda. Bueno, el otro, ¿verdad? El otro reto en esa dirección es si tú centralizas demasiado, y esta es mi pelea con Hernando, si tú centralizas demasiado, tú estás apostando todo tu huevo en una sola canasta, que es la competencia de esa sola institución o unidad, ¿verdad? Y para que esa apuesta funcione, esa institución tiene que tener el tiempo y el espacio para crecer y para aprender de sus errores, ¿verdad? Y, por ejemplo, esa es la teoría detrás de haber creado un DMO o la privatización de las entidades de la Autoridad de Energía Eléctrica. No era porque es concebiblemente imposible que lo haga bien el gobierno. En teoría podría llegar allí. Es que tú no le puedes garantizar a nadie la seguridad del tiempo para que pueda orgánicamente. Así que esa es la cuestión. Tú no estás apostando que es el mejor del mundo el primer día. Tú estás apostando que dentro de un tiempo va a llegar a ser mucho mejor de lo que tenías, pero la gran diferencia es que lo que tenías no tiene el lujo de ese tiempo. Y así, ¿verdad? Otro ejemplo. Y eso no le aplica igualmente a todo. Pero hay cosas que tú puedes decir, ok, podemos quedarnos con la compañía de turismo y continuar prendiendo en fuego $80 millones al año. O podemos tratar esta otra vaina y quemar menos dinero, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo no te diría, pues vamos a privatizar el acueducto. El acueducto works fine. Pero voy a esto porque creo que hay veces que también hay que saber cuándo tirar la toalla y decir, mira, es que este caballo ya no corre más. Y buscar cómo reemplazarlo con otros mecanismos que van a cumplir la misión, pero simplemente van a poder tener el lujo de cosas que la entidad que tiene ahora no es. Yo lo he comentado antes, el problema, una de las grandes diferencias políticas entre Puerto Rico y los demás estados es que la mayoría de los estados no son competitivos políticamente. Son muchos one-party states, ¿verdad? Eso les da esa garantía de estabilidad. A nivel federal, pues pueden estar quedándose a palos, pero a nivel estatal tienen cierta estabilidad y eso les permite que los cambios que hayan políticos no afecte la operación tanto. Versus nosotros, que como somos competitivos políticamente, y ahora pues hay un sinnúmero de maneras de poder llegar a ser gobernador o salir, pues esa competitividad te quita el lujo del tiempo y de poder tener ese horizonte. Sí, eso es una buena manera. Porque precisamente si no hubiera esa competitividad, no se cambiarían los proyectos que están funcionando cuando comienza una nueva administración. Cuando entra, ¿verdad? Porque, de nuevo, muchas de las cosas que se dejaron, y es lo que está pasando con el PNP, yo no sé si tú piensas igual, pero parecieran dos partidos ahora mismo. Entonces... Es una discusión diferente que podemos tener, sí. Sí, porque si no hubiera esa competitividad, no habría motivo para continuar las cosas que ya estaban corriendo, o sea, de manera efectiva. Así que sí, coincido totalmente contigo. Y pues lo de la competitividad tiene mucho que ver, obviamente, o todo que ver con que somos una colonia. Yo no necesariamente. Y no está definido, o sea... ¿Tú crees que si no fue, por ejemplo, si Puerto Rico en lugar de tener el PPD y el PNP y los otros realengos tuviera el Partido Demócrata y el Partido Republicano, yo creo que seguiría siendo competitivo ahora mismo? Sí, pero como los estados, menos, más concentrados. ¿En qué sentido? Porque pues técnicamente ya el tema aquí que venden los partidos es el estatus. El PNP va a traer la estadidad, el PIB la independencia, el PPD va a mejorar el ELA y pues por ahí seguimos. Pero no se ha definido cuál realmente debe ser la política pública de Puerto Rico como, ¿verdad? Como entidad, como gobierno. Si fueran republicanos, si fueran demócratas. Por lo menos yo no escucho que haya diferencia en las propuestas de economía, de educación, de seguridad en todos los partidos. Para mí tú le quitas bueno, para ser justo con el PIB. Ah, bueno. A favor o en contra
del programa Patria Nueva era algo diferente. Era algo diferente. Era algo diferente. Y sin hablar del de Victoria Ciudadana, que ese nunca lo discute. O sea, ¿sabes que la plataforma de Victoria Ciudadana decía que iban a erradicar la pobreza en su totalidad en 15 años? En 15 años. Lo cual a mí me dio una pena brutal, porque cuando yo leo eso, yo digo, ¿y qué tú haces escribiendo esta plataforma? Vete y gánate el premio Nobel de la Economía, caballo, si puedes resolver la pobreza en 15 años. O sea, redonkulous. Sí. Pero yo creo que... pero también esa es la cuestión, ¿verdad? Y es uno de los problemas con la centralización. Como nuestra memoria del Golden Age, el bate, que por sin número de razones pudo consolidar el poder sobre 70% por 30 años, pues nosotros pensamos que eso es el estándar o el criterio. Sí, te sigo. Cuando en realidad fue una gran excepción y no hay razón para pensar que tú puedes, que lo correcto y lo normal es tener ese nivel de consolidación versus apostar a cuestiones más regionales y más locales. Que yo creo que ustedes lo estaban haciendo con lo de Ideal, que me da pena que ese proyecto está como que medio en terapia. Creo que también tuvieron unos issues con los fondos federales o algo así. Sí. Pero eso, y me acuerdo que en Sin Filtro yo te dije, mi única crítica a ustedes es que están siendo demasiado responsables. Sí. Tienen que hacerlo más a lo loco y más duro, y porque si no se van a quedar sin tiempo. Sí. Y yo pensaba que era por este tipo de cosas. Sí. Y lo mismo, oye, hay varios proyectos, ¿verdad?, que deben ser medulares en la operación de gobierno ahora mismo, que es lo del inventario de propiedades. Puerto Rico no tiene ahora mismo de una manera estandarizada la totalidad de sus propiedades que tiene a través de todas sus entidades. Ese proyecto estaba, ¿verdad?, en curso, y eso fácil, te toma 8 años, porque tú ir y visitar con los agrimensores y todo este rollo de ver idear era uno. O sea, hay varias, la reforma presupuestaria, del proceso presupuestario, la reforma de los procesos municipales que tanto se habla. O sea, hay muchas iniciativas que técnicamente, sin importar el partido que esté, deberían correr. No sé si me entiendes, que son temas más de política pública que nos llevarían a ese camino post-junta, pero que por esa competitividad que estabas trayendo ahorita, pues quizás no siguen el mismo rumbo, o pierden presupuesto, o se detiene, ¿verdad?, la implementación, y pues eso es uno de los efectos de, como tú mencionas, el no parecernos operacionalmente a los estados en cuanto a los partidos. Bueno, yo lo vería más, o sea, decir que hay cosas que no deben estar sujetas a políticos, como decirle a la gente, pues mira, hay unas cosas que están por encima tuyo. Yo lo veo más como un asunto de price of admission. De que, no sé si el informe Tobin, que si el informe de Ann Kruger. Yo he leído todos los informes, porque OGP los tiene en su página. Lo he leído todo. Y yo puedo resumirlos en lo siguiente. Todos estos informes con premios Nobel, y siempre se pueden reducir a lo siguiente. Mira, tienen este reto, es un reto serio. Mira, tienen estas oportunidades, se ve bien. Pero tenemos este problema, y es que ustedes insisten en hacer estupideces. Y le hicimos este documento de 500 páginas para tratar de explicarle cómo más nadie hace estas estupideces. Y nadie piensa que esto es una buena idea. El price of admission para que las luces prendan es este. Sí. Y nosotros dijimos, fíjate, no sé. Y tuvimos ahora un segundo apagón en menos de 4 meses, ¿verdad? Así que yo lo vería más como un asunto de price of admission. Lo que quiera la gente hacer del punto de vista de policy, pues votas por algo, lo consigues. Pero hay unas cosas que son price of admission. Sí. Y esas son las cuestiones que ahí yo creo que debería, tú sabes. Es como cada vez que alguien dice, cuando dicen, no, le ordené al director de OGP y de AFAFA que busque dinero en el presupuesto, como si estuviese escondido. En un armario, hay chavos. Hay una partida, sí. Eso así no es. Angina de pecho, sí. No, pero busquen.
¿Cómo que busque, loco? Esto es una lista. Esto no es... Aquí no hay nada que buscar. Sí, no, y se aprobaba un presupuesto y a mitad de año un proyecto de ley que vamos a subirle el salario a X cosa a $20 la hora. Es como que tú... Efectivo a 90 días después de aprobar la ley. Y se aprobó un presupuesto que está en curso. O sea, ¿dónde está la planificación? ¿Dónde está...? Y ese populismo, ¿verdad? Ese es otro tema también. Ese populismo legislativo, pues, también nos afecta en... Esa es la casa del pueblo, Emma. Sí. Tienes que respetar la función. La respeto. La función no es el problema, son los players. ¿Cómo tú te sientes ahora en estos años donde estás en el wilderness político? Porque se me olvidó mencionar que eres también la estimada vicepresidenta del Partido Demócrata de Puerto Rico, bajo el liderato imperioso de Luis Dávila Perna. De la Macarena. O sea, piénsalo, Emma. Yo creo que solamente yo te puedo ganar en términos de sentirse exiliado. Era Chief of Staff GP y perdieron la primaria. Entonces, por lo menos pues a nivel nacional estaba Papa Joe. Y después entró Chito Mussolini. Y para colmo, el político electo de más alto rango del Partido Demócrata en Puerto Rico es mega popular. Es Pablo José Hernández, el próximo candidato contra el PNP. Y no olvidemos que el PNP ciertamente bajo Jennifer y el liderato legislativo actual, pues no está muy en línea con la visión demócrata en muchos asuntos, ¿verdad? Así que tú estás súper exiliada. Yo estoy súper exiliada. Y después vas toda la semana a grabar un programa conmigo, con Peter Miller, con Iván Rivera, con Mayra Font. Y Carmen Jovet, cuando cambiaron el horario, pues no ha podido estar para defenderte. Sí. O sea, tú estás como Moisés en el desierto. No, yo la estoy pasando chuchupán, como decíamos. Yo creo que a veces tener el espacio de ser disidente es positivo. ¿Te sientes disidente? Sí. ¿En qué sentido? Si a ti te va todo bien. Sí. Bueno, en verdad. Socialmente me siento disidente. En la conversación te sientes disidente. En la conversación, en las iniciativas, en cómo ver las cosas a largo plazo. Porque en verdad yo soy bien altruista. Y soy bien idealista y todo lo que termina en cuanto al beneficio de la ciudadanía. Y quizás ese es uno de mis defectos, ¿verdad? Si lo hablamos políticamente o estratégicamente en nuestros círculos, ¿verdad? Quizás yo soy como que la ilusa o, ¿verdad? Que pienso que la paz mundial, que Puerto Rico va a estar bien, que todo se puede. Y en el fondo yo sigo pensando así. Creo que por muchos motivos o muchas razones. Pero ahora mismo yo me siento como que disidente en la totalidad de las cosas. Porque pues en Estados Unidos la estamos pasando fatal, ¿verdad? Y no creo que es algo de demócrata o republicano, creo que es una situación que está pasando a nivel social o de la ciudadanía de Estados Unidos. A nivel de Puerto Rico, pues en efecto no creo que una agenda demócrata sea la prioridad, ¿verdad? En la organización. Pablo José, ¿verdad? Es el máximo líder electo demócrata. Y Pablo yo lo conozco de hace años por la juventud del Partido Demócrata. Así que nada, estoy como en una disidencia recurrente. Y tu facción del PNP está como cuando Bill the Butcher en Gangs of New York le partió la cara a Leonardo DiCaprio, que dijo, "They're outlawed". Sí, fue bien fuerte. Lo admito, fue bien fuerte. Ese día de la primaria fue bien fuerte. Y verdad, no, de nuevo, y es por el aspecto de la continuidad, no tanto por la cuestión del partido, es por el aspecto de la continuidad. Sí, no es como que tú estabas en la papeleta. Sí, es como que, anda, nosotros dejamos aquí el cuero, y aunque sea el mismo partido, son otras visiones, precisamente. Pero para ser justo, ¿verdad? Como que en ese periodo de tiempo, ¿no tuviste algún momento donde te dijiste, maybe, o sea, quizás no estaba en el camino que es? O sea, porque cuando alguien tan... ¿Cómo me pasó contigo? Me pasó a mí. Uno tiene esos momentos donde dice, espera,
y sí yo me fui por el lado que no es. Bueno, pues estamos sin filtro con Cristian. Yo creo que la duda, Alfred Lord Tennyson decía que there's more faith in honest doubt than in all the creeds. Yo creo que si uno está dispuesto a dudar, tienes menos riesgo de irte por el camino equivocado. No es que no hay riesgo, pero tienes menos riesgo, porque nunca te tomas tu propio Kool-Aid. Y uno tiene que reflexionar. Pero yo no creo, para contestarte la pregunta que te acabo de hacer, yo no creo que el resultado primario tiene absolutamente nada que ver con las cosas que tú estabas trabajando, porque nadie sabe mucho de esto. O sea, de nuevo, la gente no vota por OGP, la gente no vota por AFAF, la gente vota por XYZ. O sea, es una pena quizás que tú te sientas que las cosas meritorias, pues no se las continúa dando el énfasis que tú quisieras, pero no necesariamente fueron descartadas en la discusión. No lo dudé en ningún momento. Contestando la primera pregunta. Y es que es al revés, porque de nuevo, pensando en esta, ¿verdad?, perspectiva muy mía, que vengo de una familia en donde se fundó el PNP, o sea, mi abuelo fue presidente fundador del PNP en Morovis, y ese hombre no paraba de trabajar. Esa casa parecía un comité, porque todo el mundo iba donde él a pedirle ayuda y él buscaba cómo ejecutar. Pues yo, un tanto teniendo ese trasfondo, pues yo no veo, o sea, yo no necesito un partido en administración, no sé si me entiendes. Yo fui para una labor específica y genuinamente creí y creo en lo que se hizo. Y sí, ¿verdad? Sin ser ingenuo, sabemos que esas cosas iban a cambiar, porque pues era parte de otra política pública distinta. Así que yo nunca lo dudé, y te digo esto porque, diferente a en otros escenarios, yo no dependía de permanecer en el gobierno. No sé si me entiendes. Uh-huh. Yo podía decir, pues mira, yo cumplí. Yo llegué aquí por un llamado específico, ejecuté lo mejor que pude. Tú estabas para la misión, no para el trabajo. Correcto. A mí mucha gente me decía, no, pero no te vayas, te acomodamos, o esto, bregamos, tú eres buena, hay muchas cosas que ofrecer. Y yo lo aprecio mucho, ¿verdad? Porque pues al final del día, pues partido uno conoce a la base de siempre. Claro. Pero oye, no. Y no somos muchos. No somos muchos. O sea, sí. Que esa es la otra vaina, ¿verdad? Sí, está bien, pueden tener su listita, eventualmente sí. todo el mundo termina en la misma fiesta. Oye, y es que la actitud y esto otra cosa, ¿verdad? Que usualmente no lo digo en un micrófono, la actitud de vamos a limpiar la casa tuvo mucho que ver en que quizás personas, ¿verdad?, que pensaran como yo se mantuvieran en ese interés o en esa duda de what if, si me quedo o no. Así que yo simplemente, mi compromiso siempre fue con el licenciado Juan Carlos Blanco y el señor gobernador Pedro Pierluisi, porque creí en su agenda, creí en su visión y creí en lo que se necesitaba específicamente en ese momento histórico en Puerto Rico. Así que tan pronto ellos terminaron, pues también se terminó, ¿verdad?, ese hito en mi historia profesional y personal. Así que, en conclusión, no lo dudé nunca. ¿Y te vas para Victoria Ciudadana ahora? ¿Pero en qué día? Bueno, porque Emma está hablando como si el PNP se murió. Pues vamos a decirlo de esta manera. Hubo un cambio y quizás el cambio que tú o yo en aquel momento u otros querían, pero el cambio tampoco es como que, pues simplemente un cambio de prioridades y de liderato, pero no, vamos a ponerlo de esta manera, o sea, el PNP no paró de ser estadista. No, claro, por eso sigo ahí. ¿Cómo? Por eso sigo ahí. Ajá, o sea, no es como que... No, sí. Simplemente pues hubo un cambio yo diría así, un cambio en prioridades. En prioridades. Y pues en mi caso, mi prioridad es el estatus. La estadidad. La stadity. La stadity y la descolonización. Como demócrata es más difícil, porque como demócrata yo creo que los issues que hacen que gane Trump son más... ¿verdad? Ahorita te dije, OGP no estaba en la papeleta. Uh-huh. Muchos issues del Partido Demócrata estaban indirectamente en la papeleta. Estaban más en la papeleta que yo creo que el mismo Trump. Sí. Yo creo que Trump gana
y saca el margen. Yo creo que era si tú decías, él va a ganar el voto del colegio electoral, no era difícil ver ese mundo. Pero verlo ganando también el voto popular y en algunos lugares unos márgenes, en algunas partes de Estados Unidos con unos márgenes que no son típicos para un republicano, te demuestra que no era en realidad sobre él. Ujú. Que es parte del problema de los políticos. Los políticos siempre dicen, pues si yo estaba en la papeleta y pasó esto, pues fui yo. Y muchas veces es que estás montado en la ola. Y Trump se montó en una ola que tenía que ver con una reacción hostil a posiciones del Partido Demócrata y a la figura del presidente Biden. Que yo puedo ser conservador y todo, pero digo, a nosotros nos está todo bien. Eh, así que Sí. esa parte yo creo que sí es más difícil. O sea, ¿cómo tú, del punto de vista de, ¿verdad?, un oficial de un partido estatal, estás viendo el panorama ahora mismo? Este, es bien complicado porque yo siempre pensé, o sea, como tú bien mencionas, Trump supo capitalizar temas que no eran técnicamente de él porque el cristiano no es. O sea, él no es como la monjita de la caridad, ¿verdad? Sabemos que, y siempre lo he pensado, él no representa los valores cristianos, pero él sí sabe que hay una base que necesita ¿verdad? Esa catapulta de que se conserve sus deseos, su mentalidad, sus objetivos, y él lo supo capitalizar. En cuanto al Partido Demócrata, yo siempre pensé, yo no sé si tú recuerdas cuando yo llegué de la convención de la convención nacional que fue en Chicago, que llegué a Sin Filtro feliz. Yo siempre dije que Vibes, estás con los vibes. yo siempre decía que esto era una elección del bien y el mal. Y no me he equivocado. Porque para los, ¿verdad? El área conservadora, el aborto está mal, ¿sabes? Estos issues, etcétera, están mal. Pero para nosotros el trato con los inmigrantes es parte del mal. O sea, era algo más que no se sustentaba en un feeling que al final era de algo bueno o malo moralmente. Entonces el Partido Demócrata, ¿verdad?, cometió el hecho o el reto de que nos quedamos en temas quizás abstractos para otras personas, porque por ejemplo hay gente que puede estar a favor del aborto, pero pues no van a abortar y le importa más la inflación. ¿Sabes? Como que estoy a favor de todos los temas de la inclusión, pero igual no me meto con ellos, pero no me ofenden. ¿Sabes? Eran una serie de temas que sí, en efecto, nos sentimos que nos afectan como sociedad, pero al final del día al elector lo que le importa es si puede prender la luz o apagarla. O si tiene dinero para echar la gasolina. Bueno, o sea, gran parte de los electores. Así que yo creo que eso fue uno de los retos que tuvo el Partido Demócrata y que supo capitalizar Trump. Y ahora, como tú estás viendo, ¿verdad?, los diferentes, vamos a decir, los diferentes grupos que están buscando su pista. Tiene a Bernie con AOC haciendo su tour anti-oligarca. Tiene al gobernador Shapiro de Pensilvania haciendo su tour de, mira, yo también puedo construir puentes. Sí. Tienes a Gavin Newsom haciendo un podcast. Exacto. Tiene a... By the way, yo le voy a decir algo a todos los políticos. No hagan podcast. Yo hago un podcast. Yo hago 2 podcasts. Yo soy panelista en un tercer podcast. Exacto. Y los viernes estoy en un programa de radio que después se publica como un podcast. O sea, yo estuve en el primer podcast político de Puerto Rico en el Calce. O sea, yo soy un gran fan del podcast. El Calce. Si yo fuera un político electo, yo no haría un maldito podcast. Porque es otro... tienes que tener... Deberías tener un sentido de majestad. Yo sé que suena a decir eso. Eso es feo. Vivimos en tiempos populistas. Hablar con cierto elitismo es malo. Yo lo reconozco, soy malo. Pero si tú eres un gobernante, tú no puedes estar diciendo... No es que yo simplemente quiero tener una conversación. No, cabrón, tú tienes que gobernar. Sí. O sea, la conversación vino justo antes. Estoy de acuerdo. ¿Me entiendes? Nada, ese es mi rant con Gavin Newsom.
y mucho menos a un podcast donde todos tus invitados te comen las nolas. Que es lo que ha pasado en todos los episodios. Sí. Pero ¿cómo tú ves esa discusión interna del Partido Demócrata? Mira, yo creo que es parte de este momento de crisis, de cuando tú metes el dedo en el hormiguero y está todo el mundo buscando cómo definir el próximo paso. Y yo creo que se está perdiendo de perspectiva que todos, de cierta manera, están buscando el famoso centro, pero lo están interpretando desde su perspectiva. Uh-huh. Y eso es lo que va a hacer difícil esa alineación de un partido demócrata fuerte. Y es la verdad. Porque está, por ejemplo, el candidato que representa, no sé, un estado que sea agrícola, no voy a poner el nombre. Iowa. Que tú puedas buscar un senador que vaya con corbata, traje, etcétera, y la gente de Iowa va a decir, pero tipo, ¿qué sabes tú de montarte en un tractor o ¿verdad? Bregar con esto? Y entonces esa situación de cómo la gente está buscando reflejarse en los políticos ha cambiado la cosa política. Entonces, por eso tú ves tantas facciones como mencionaste. Está Alexandria, están todos estos grupos que cuando tú vienes a ver, todos están buscando la cura de cómo fortalecer el Partido Demócrata para rescatar ese tema de centro de la clase trabajadora, de esas comunidades, y que el concepto de inclusión no se vea meramente un concepto, ¿verdad?, de la comunidad LGBTQ+, los transgéneros, el feminismo, el aborto, el cambio climático. O sea, está como que toda esta, no sé, un osterizer por decir así, de ideas, en donde están tratando de todo el mundo converger de que al final del día lo importante es el centro para ganarle al Partido Republicano. Así que yo creo que por este año van a continuar esos grupos y esas facciones hasta que empiecen las elecciones de, ¿verdad? Ahora, de medio término. De medio término. Sí. Así que yo creo que esto va a ser, yo creo que es normal y es parte de la crisis que se formó en el partido. ¿Pero te sientes identificada con esa discusión? Bueno, en el caso nuestro, que no somos Bueno, no tiene estado, que ser Puerto Rico. Estoy hablando cuando lo vea a nivel nacional, Emma. Cuando lo veo a nivel nacional me siento identificada en que hace falta rescatar el discurso de centro. Hace falta... ¿Tú crees? Sí, yo creo eso. Yo creo que hay una línea bien finita que en donde al final del día el gobierno se debe ver como el ente o el brazo ejecutor, por decirlo así, si nos vamos en este viaje de humanidades, de acercarle al pueblo los servicios, y no tanto, ¿cómo te digo? Quizás esa polarización, gracias a las redes sociales y al like y al share, esta cosa básica y vana, nos ha quitado ese enfoque de que la operación del gobierno debe ser quizás de centro. ¿Sabes? ¿Por qué sí o no? ¿Por qué quizás, ¿sabes? Yo soy gobernador o gobernadora de una ciudad o una ciudadanía con diferentes maneras de ver las cosas, diferentes etnias, diferentes religiones, diferentes... O sea, ¿por qué tener que irme a los extremos? Debemos rescatar que la administración pública, por lo menos yo lo veo así, separación de iglesia y Estado, esta cuestión de vamos a mantenernos en cómo defendemos una línea de operación gubernamental objetiva para todas las partes. Y yo creo que ese discurso hace falta, porque si no vamos a estar 100 años de soledad más entre republicanos o demócratas. Yo creo que ahorita tú usaste una palabra que era, dijiste, te estoy parafraseando, pero dijiste que, ¿verdad?, que aquí la contienda te parece que es bien moralista. Creo que eso algo dijiste, que están discutiendo. La cuestión con la moral es que una vez la moral está establecida, el punto de establecer una moral es que ya no hay discusión. Esto es bueno, esto es malo. ¿Por qué? Porque así es. Y si no te gusta, ve y sé un rarito. Yo creo que lo que tú estás expresando es una frustración con que yo la siento también, porque lo poco gusta, lo mucho enfada y lo demasiado encabrona. Y cuando tú estás teniendo una pelea moral,
llega un momento donde ya tú estás como que, bueno, o sea, yo no puedo seguir con él. Y esa pelea lleva corriendo ya por años, Por año. donde, por eso es que yo digo el gobierno federal puertorriqueñizó su política, porque suena como la nuestra. El, el asunto yo creo que también, y esto es parte yo creo que hay que tener cierto pie en la tierra, que creo que fue lo que le pasó a la administración de Biden. Piensa de esta manera, la razón que yo creo que a Puerto Rico nos trató bien Biden, es porque no había que discutir mucho. Porque las solicitudes eran bien básicas. ¿Me puedes, por favor, dar un chin más de chavo como le da a todo este otro chorro de gente? Eh, para que... Nosotros no le pedíamos mucho en términos de operación. Era como que, mano, suéltala y dar chavo es fácil. El issue con el resto de los Estados Unidos es que de momento, pues tú quieres implementar esta carta circular desde el Departamento de Educación Federal y ambos bandos te están diciendo la postura a favor y la postura en contra es moral. Exacto. ¿Y qué pasa? Que polariza y el centro se hace imposible porque el centro en realidad es un espacio muy lujoso de indiferencia. Cuando uno dice, cuando uno dice que uno está en el centro, uno en realidad está diciendo en realidad no me importa mucho tu diferencia conmigo o la mía contigo, pero estamos tú y yo de acuerdo que aquel es un rarito. Fue el gran consenso PNP-PPD. Tú y yo, no, pero los independientes están locos. Sí. Y eso mantuvo el orden hasta Sí. que se rompió. Cuando tú pierdes esa capacidad de poder apuntarle a otro y decir que es el rarito, pues van a seguir viendo ahí rarito. Pero si tú no puedes... Y yo creo que eso le está pasando ahora a la derecha en Estados Unidos, de que salieron sus raritos, como salieron los raritos de los demócratas durante el lockdown con TikTok y todas estas cuestiones, ¿verdad? Y si no puede haber consenso de que, mano, eso está raro. Lo que sea que tú pienses que yo no estoy a favor de eso polariza aún más. Sí, lo polariza y, oye, da miedo. Porque hay raritos y hay raritos, usando tu término. Trump abrió la puerta al hate. O sea, y es una Pero él no realidad. te diría que fue él. Ah, no, claro. No, pero él te diría... O sea, vamos a Steelman. Él te diría... A mí me persiguieron por 4 años corridos. Me pusieron todos estos casos. Sí. Metieron mis amigos presos. Uh-huh. Buscaron quebrar. O sea, hubo un proceso de exclusión. Ahora no puedes cantar foul. Pues yo estoy haciendo lo que tú me hiciste a mí. No, y de hecho él está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Sí, no, por eso te digo que tampoco... No, lo digo en el sentido que no creo que se puede subestimar que en efecto esta gente se siente que fueron perseguidos. Sí. No se puede subestimar. Y oye, yo estoy hablando aquí contigo en el contexto político, ¿verdad? De como partido o como la parte operacional. Pero en la parte emocional y social yo tengo mucho miedo. Mucho miedo porque estamos en una situación en donde estamos teniendo que solicitar que se respeten cosas que uno pensaba que estaban resueltas. Entonces, el fenómeno Trump, que el tipo está en otro nivel, ¿verdad? Eso hay que estudiarlo en cómo ha logrado ciertas maneras de manejar el mensaje. Él creó... Él supo identificar hechos que la gente hablaba en voz baja y dijo, ok, ahora yo lo estoy hablando, lo represento. Porque la cuestión de woke, la cuestión de lo de la iglesia, la cuestión, o sea, son ¿Qué temas, de la iglesia? La cuestión de que la Casa Blanca o el gobierno se vea de nuevo con visión cristiana y los Founding Fathers, todo este rollo. Eso... Si tú me preguntas, eran cosas que estaban ahí, pero que él creó una crisis. Él todos los días mencionaba la palabra woke.
todos los días, hasta que la gente se empezó a creer lo de woke. Porque, de nuevo, hay raritos y hay raritos, como tú dices. Pero cosas que quizás no eran un issue, él los convirtió en un issue, él capitalizó a esa gente y él ganó. O sea, el tipo es una máquina electoralmente, pero socialmente yo tengo de verdad mucho miedo. Yo estoy, ¿verdad? Mi pareja es abogado de inmigración. Yo todos los días veo los casos de cómo, ¿sabes? La cuestión de los derechos civiles, olvídate si son ilegales o legales, el proceso de cómo se atiende esa situación social. Yo como mujer, o sea, siempre tratan de minimizar el discurso del feminismo con lo de feminazis, que eso es algo que yo siempre traigo, ¿verdad? Ahora más que nunca hay que ser feminista, porque feminista es la situación de poder elevar a la discusión pública de que yo necesito estar en una igualdad de oportunidades y de posiciones en derechos, igual que el hombre. O sea, no es toda esta cosa que le quieren adjudicar a la feminazis. Saludos a Peter Miller y a mis amigos. Pero hay feminazis. Sí, pero es eso. Saben capitalizar temas clave y lo estandarizan. De repente tú dices, mira, a mí me han dicho, pero ven acá, a mí me dicen que tú eres bien liberal y feminista. Y yo, ¿y dónde está el pecado ahí? Cuéntame, porque han comparado el feminismo con toda esta situación de izquierda. ¿Cómo es que ponen en los comentarios de Sin Filtro? No, yo soy como es que me escriben que yo aborto todos los weekends. Eso estuvo... Ese está dark. Ese me marcó. Hay unos que yo me pongo a hablar con la gente porque se nota que es falta de un poco más allá de profundizar el tema. Pero ese a mí me voló la cabeza. Porque, de nuevo, yo creo que la mujer debe tener derecho a qué hacer con su cuerpo. Yo no abortaría. En este momento histórico, ¿verdad? En mi relación, en mi edad, etcétera, yo no abortaría si pasara. Pero yo no puedo juzgar a una persona en sus méritos de qué hacer con su cuerpo o su decisión. Entonces, tú aparentemente defender que la mujer haga lo que entiende con su cuerpo, pues eres... ¿Tú crees que hay un límite numérico? ¿En qué sentido? Si tú conoces a alguien y ella te dice, yo he abortado 13 veces, ¿no te va a levantar una ceja? Bueno, yo diría lo que dijo el Papa Francisco, que en paz descanse. ¿Quién soy yo para juzgarla? Yo no te estoy diciendo juzgarla. Por eso... ¿No te levantaría una ceja? Fíjate, sí. ¿Y sabes qué? Me levantaría en cuanto a... ¿Ella está siendo violada 13 veces? O sea, hay muchas cosas... No estoy hablando... yo estoy hablando de una adulta... Panita, que estamos hablando... alguien que... Sí, okay. Yo no estoy... No, espera, déjame estar claro. Okay. El escenario no involucra a una persona que está sujeta a violencia, abuso y... Ok. Aclarado, estipulado. Persona en pleno uso de sus facultades y sus derechos civiles. Se ha abortado 13 veces. Tú no dirías como que... Coño, chica, 13 veces... Sí. Aquí hay una falta de protocolo en algún momento. Sí, sí, me preocuparía, actually. Me preocuparía su estabilidad o su salud emocional en ese sentido. Por eso yo creo que no se trata de promocionar el aborto, no se trata de decir todas pueden abortar. Y esa es mi preocupación con esas líneas finitas del discurso populista, porque el hecho de que sea legal que la mujer tenga esa toma de decisión en cuanto al aborto no quiere decir que tú estás diciendo a todo el mundo aborten. O sea, no. Es una bueno, antes, ¿verdad? ¿Cuál era la línea de Hillary Clinton? Era legal, safe and rare. Ajá. Esa no es la línea ahora. Bueno, no. Yo creo que tú eres como un 90s Democrat. Sí. Tú estarías súper bien en el West Wing. Fíjate, me pongo a pensar a veces en la administración de Clinton y Pedro en los 90 y después me acuerdo de Clinton y no. ¿No te gustaba Clinton? Bueno, su política pública hizo muchas cosas buenas. En lo que hizo, ¿verdad? Como persona, en ciertos casos, pues no le costó. Sí, él era un scumbag. Sí. Pero no, volviendo al tema, a mí lo que me preocupa es esos extremos, o sea, en verdad a mí me da mucha risa cómo yo en diferentes círculos la gente me ve como una izquierdista radical, como si eso fuera malo, by the way. Por uno simplemente ser vocal en accesos y derechos que necesitamos todos como ciudadanos. O sea, yo soy católica, yo estudié en un colegio católico, ¿verdad? En la intermedia y la superior, la Inmaculada en Manatí. Y
yo me crié con la doctrina del catolicismo. Yo era catequista. O sea, yo hacía mucho trabajo voluntario. ¿Tú de verdad? Sí, yo era catequista como de los 14 años. ¿Tú vas a misa todavía? Fíjate, quisiera, pero es por el tiempo y la vagancia, pero no tendría problema. O sea, de hecho, esta mañana estábamos hablando de hay que ir a misa los domingos. O sea, es una cuestión más bien de, y mami no me regañe, de la cotidianidad. Entra en rutina. Es más rutina que nada. Es más la rutina. Pero yo, ¿sabes? La Virgen del Carmen, la Inmaculada, o sea, yo a lo que voy es que eso, el tú querer acceso e igualdad de oportunidades para todas las partes no te hace menos o más cristiano. Y eso me causa mucha risa porque a veces me voy a reunir con gente que me dijeron, mira, reúnete con esta persona a ver, pero me dijeron que tú eras bien izquierdista y que eras turba. Y yo, bueno, no sé si coger eso como un halago o qué. Bueno, tú eres turba en lo estadista. Ahí eres, te pones bruta. Full. Yo me acuerdo cuando tú me... pero tú eras fan de esa Emma Turba. ¿Qué? Que tú eras fan de esa Emma Turba. Claro. En los 2012. Yo me acuerdo, tú me decías, debes correr. Y yo, ¿para dónde? Y eso fue hace tiempo, éramos unos chamaquitos. No. Yo siempre admiro gente que cae bien. Como yo caigo mal, y yo tengo la manera que yo procuro no sentir envidia es admirando. Sí, cuando yo veo gente que cae bien, yo digo... Mano, qué chulo. Pues yo creo que nosotros tenemos esa admiración. Pero yo creo que la parte... Bueno, primero, ahorita dijiste que hay de malo de ser izquierdista radical. Pues, hay gente que... Sí, te sigo. Lo digo en cuanto a mí. Bueno, no, a lo que voy es lo siguiente. Y yo creo que ahora mismo hay republicanos y conservadores que le está pasando esto un poco con Trump. En todas las conversaciones hay un grupo que está sentado en la parte de atrás en un sofá y ese grupo de personas están dispuestos a ponerse las botas largas y ellos no están interesados en la discusión, ellos están interesados en la pelea. En su agenda, sí. Pero más que la agenda, la pelea. Van a haber unos que son a favor de un lado del espectro y hay otros que van a estar al otro lado del espectro, pero lo que les gusta verla es la pelea. Sí. No es ni la discusión. Y yo pienso que por lo menos en Estados Unidos el lujo más grande que se están dando los americanos, que nos incluye a nosotros, pero de una manera diferente por la situación nuestra política, es que han sido tan exitosos que pueden ya jugar con fuego internamente. Y yo creo que tú ahorita hablaste del centro, ¿verdad? Y yo dije, pues el centro requiere cierta indiferencia. Están coqueteando demasiado con los tipos de las botas. Y si tú vas a coquetear con ellos, tú más vale que sepas lo que están dispuestos a hacer. Porque si no, no te va a gustar el resultado, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no haya veces que sea necesario tú ser más radical, pero yo lo estoy viendo, ¿verdad? Con personas que están, y tú lo ves online, ¿verdad? Gente que están quejándose como yo, por el 401k, etcétera. Pero tú lo dijiste, ellos no escondieron nada de esto, pero tú pensabas que no lo iban a hacer. Y ahí es que viene la estupidez, porque si tú sabes qué va a pasar y tú... Pues fine, mano, esa es tu preferencia, it is what it is. Pero si tú simplemente pensabas que todo iba a seguir igual, simplemente que no iba... Se ve ingenuo. Y yo creo que el peligro allá afuera ahora mismo es que estén jugando con una gente que ellos van a llevarlo a 100 y tú no estás dispuesto a llegar a 100. Porque entonces te estás recriminando y... Sí, y a mí me pasó en un periodo de mi vida, ya que tú dijiste trajiste lo de Turba, o lo traje yo, no me acuerdo, lo de Turba. Tú lo trajiste, sí. Sí, y en ese sentido, que by the way, a los que nos escuchan, Cristian no me dijo bruta, Cristian me dijo en cuanto a la brutalidad en la toma de decisiones. Bueno, yo sé que hay mucha gente que me dice, espérate, ¿por qué él te dijo esto? Eso es lo menos que yo te he dicho. Exacto, Cristian y yo somos amigos hace muchos años, ¿verdad? Paréntesis. Y yo soy tan feminista que le hablo a las mujeres como le hablo a los hombres. Sí,
siempre tú me has hecho ser parte del Boys Club, como yo decía. Sí, no, yo creo en la igualdad plena. Sí, pero mi parte de turba, volvemos al idealismo, o sea, el periodo del 2008-2016, yo creo que yo me cansé de protestar, o sea, en el sentido de que el plebiscito sí o no, esta idea sí o no, que ahí hicimos Boricua ahora es, y celebró esta idea, ¿verdad?, perfecta o genuina de vamos a unirnos fuera del tema del estatus, y pues todos nos podíamos sentar en una mesa. Esa época yo peleé demasiado. O sea, yo me pongo a ver los memories de Facebook y yo, Dios mío, yo vivía con un hate en mi corazón contra el sistema. Y yo veo mis columnas de periódico y en verdad decía, pero en verdad es un hate producto del sistema que tenemos. Yo me acuerdo, nosotros hicimos protestas frente al Capitolio en caseta, así que cuando yo escucho a Eliezer Molina y todo esto corillo hablando de yo me tiré a la calle, sí, flaco, los estadistas hacemos lo mismo, o sea, yo veo esa parte de mi vida y me siento orgullosa. Me siento orgullosa en el sentido de que yo siempre peleo por lo que creo. Y me estoy sintiendo en este momento que lo tengo que volver a hacer. Tirarte a la calle, de verdad. Pero entonces ahí está el punto que ahí está el punto que tú traes. Ay, yo quiero también. Yo te sigo. Aquí está el punto que tú traes de ver quién es el que se está poniendo las botas. Esa es la parte de... Full. Esa es la parte de... Porque ese es el problema en el que quizás yo quisiera, por decirte un ejemplo, ir a una protesta de contra, ¿verdad? Vamos a decir lo que está pasando contra el asunto de la inmigración y de repente viene alguien con un cartel de Luma. y ahí yo vuelvo a mi frustración. Y ahí tú estás diciendo que tiene que ver el culo con la primavera. Exacto. Entonces, por eso me molesto que las feministas le dicen feminazi, pues claro, porque van a las protestas y sacan Luma, Lautier, etcétera, y traen issues que son irrelevantes a esa protesta o a esa discusión. No que sean irrelevantes a la discusión pública. O sea, be my guest, de Luma podemos estar hablando de otro podcast completo. O sea, mi papá era celador de línea de prepa. O sea, yo esto pienso que, como diría Carmen Jovet, podemos hablar. Pero sí, eso es lo que me enfogona, porque ahora mismo yo siento como que, ¿sabes qué? Hay mucha gente pasándola fatal y yo estoy aquí en el Caribe y quiero hacer algo por las mujeres, por el feminismo, por los derechos civiles, pero Emma, por todo. Las mujeres también. No. Las mujeres en general están bien, están ascendientes. Pero la palabra general. ¿Cómo? El detalle es cuando dices general. Debemos estar en la totalidad bien. Es que eso es imposible, Emma. Va a haber gente... te lo pongo de esta manera. Hay hombres que son unos sacos de mierda infelices. Uh-huh. Y hay otros que son víctimas. Yo no estoy pidiendo que se paralice la sociedad por ellos. En el sentido de que, porque en general estamos bien. No puedo decir que... O sea, si tú comparas el Puerto Rico de hoy con el Puerto Rico de hace 50 años, la mujer está en mucha mejor posición. Sí. Creo que profesionalmente, creo que tiene mucho menos riesgo de violencia doméstica. Sí, señores, pregúntenle bien a tu abuelito y tu abuelita, porque las peleas eran de verdad. Y yo creo que también tienen mejor acceso a cuidado de salud para los asuntos que son particular de la mujer. La cuestión, esta idea de que estamos a 2 pasos de Handmaid's Tale, esa para mí no es la crítica. Bueno, yo no creo que en Puerto Rico, pero a nivel nacional no dudo los extremos que llevarían el tema con la cuestión de los derechos de la mujer. Sí ha habido un progreso. De hecho, esta mañana yo estaba diciendo, anda para el carajo, qué bueno que hay una ley de violencia doméstica, porque me puse precisamente en ese viaje, como que lo difícil que era para una mujer en esa época de nuestros abuelos, bisabuelos, que quizás era un given. Como que pues eso es parte de... Era un given. Eso es parte de... Y pues ahora, ¿verdad? Digo ahora, ¿no? ¿Verdad? Cuando se hizo la ley cambió. Pero falta mucho. Lo que pasa es que tú y yo estamos en un círculo profesional, ¿verdad? Y distinto. Tenemos otros accesos. Y pues hasta cierto punto eso conlleva una burbuja
cotidiana, por decirlo así. Pero cuando tú sales de Buchanan y de Cagua, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. ¿A qué edad fue tu primer baby shower? ¿Que yo fui? Bueno, a los 18. Yo fui a los 15. Pero ahí podemos hablar de otros accesos. ¿Tú Eh, estudiaste en dónde? en elemental en Sagrados Corazones y después en San Ignacio. Por eso, en Guaynabo. Pero, ¿cómo se dice? Al punto que voy es, Hay accesos. hay accesos, Y hay accesos. ¿verdad? Han cambiado mucho las cosas. Uh-huh. Y creo que parte del problema es cuando no reconocen. O sea, yo creo que parte del problema que tuvo tu facción a nivel nacional es que siguieron tocando el tambor Uh-huh. cuando ya había cambiado el paso. Y esa, o sea, actuar como si la sociedad hoy es más injusta de lo que era ayer o antes, creo que eso tiene un efecto de alienar a la gente. En la medida que si tengamos que discutir el tema tantas veces, pues esa es mi preocupación. O sea, yo no debería estar hoy hablando contigo, ¿verdad? No tú y yo, sino en la discusión social de que las mujeres debemos tener el mismo derecho, de que los hombres no maten a las mujeres. O sea, cansa que tú tengas que tener esa actitud de yo estoy bien clara en lo que soy, en lo que tengo, en lo que sé. Por eso puedo pedir un nivel de equidad, o de igualdad. Sorry por decir equidad. De igualdad. Te puedes decir equidad, a mí no me molesta. Sí, yo sé que no les gusta esa palabra. Yo no soy un selfish. Y pues, en el momento en que todavía tengamos que hablar de eso y que yo tengo 4 sobrinas espectaculares, que yo tenga que decirle, las niñas pueden ser astronautas, las niñas pueden. ¿Pero tú crees que hay alguien diciéndole que no? ¿Tú sabes qué? Es que no era que te dijeran que no, era un given. Ha cambiado mucho. Yo cuando estaba en la elemental, ¿cuáles eran los trabajos que sabes, que uno pensaba? Maestra, enfermera, secretaria. Yo no pensaba tanto en ingeniero. O sea, la realidad es que hay muchas profesiones que desde niños estaban adjudicadas al género y es una realidad. Supongamos que es por el momento histórico, whatever, pero sí pasaba. Entonces, el ir moviendo ese discurso... Cuando tú y éramos chiquitos, ¿cuántos años tú tienes ahora? 37. Ok, yo te llevo 4. Sí, cuando tú y éramos chiquitos, es verdad. Sí. Ya no. No por eso, pero ha sido porque mucha gente lo ha peleado. No, a lo que voy, mi punto es que esa pelea, porque tú dices, ¿por qué tengo que seguir diciéndolo? Pues mi contestación sería, bueno, es que no creo que tienes que decirlo ya tanto. Creo que... Aquí no. Lo que estoy diciendo es como que take a victory lap. Eso es lo que estoy diciendo. De hecho, yo no soy equitativo. Yo discriminaría para contratar mujeres. Yo creo que mujeres son mejores profesionales que los hombres. Dramáticamente. Yo soy hembrista. Sé que lo piensas. ¿Cómo? Sé que lo piensas. Sí, no. Yo no... y no es una cuestión así de ser un jefe acosador ni nada por el estilo. Tú sabes muy bien que eso no es... No. Pero yo creo que las mujeres en el mundo de la oficina son mejores que los hombres. Punto. Biológicamente hablando. Así que yo discrimino a favor. Sí. Sí, pero volvemos. Quizás en nuestro círculo no sea necesario, pero mira, yo tuve unos proyectos con escuelas públicas en el 2017. Y hemos hablado aquí de todo. Y nos falta un ratito. Me encanta. Yo tuve ¿verdad? Precisamente yo estaba encargada de unas escuelas en particulares con ese proyecto. ¿Dónde era este proyecto? ¿Eso era conmigo? No, el Departamento de Educación. Okay. Eso fue 2017. Entre 2016 y 2017, con el cambio de administración. Cuando Fortuño pierde, García Padilla mantuvo el equipo de trabajo en fondos federales de educación que estaba siendo efectivo. Así que tuvimos una oportunidad de casi 8 años de trabajo. Entonces desarrollamos varios proyectos de transformación escolar con los fondos de Obama, que no eran de Obama, sino que Obama promovió. Sí, porque pero esa ley era No Child Left Behind. Pero eso es algo, ¿verdad?, que existe de muchos años. Yo creo que lo trajo hasta Bush, no recuerdo. No Child Left Behind es de Bush, sí. Y pues nada, cuento algo corto. Yo me metía a las escuelas. O sea, y te digo esto porque ahí es que es un reality check de que sí tenemos que hablar de los temas. Había una escuela en Canóvanas que el horario era un descojo. O sea, era como que ¿quién hace estos horarios? Los nenes estaban libres
por decirte un ejemplo, de 10 a 11 y media, entonces tenían clase a las 2. O sea, era como un itinerario que tú decías, obvio se van a ir. Pues entonces yo le hago este cuestionario a los estudiantes, ¿qué quieren hablar en ese horario libre para retenerlos en la escuela? Y ganó derechos civiles. ¿De verdad? Derechos civiles y política. Y yo llamé a una de mis grandes amigas, Zulma Rovira. ¿Qué año era esto? 2017. Y vamos a la escuela. Era para 2017, ya estamos nosotros. Sí. Pero no fue con Alejandro. No, que te digo que nosotros continuaron el proyecto, ok. Pues vamos Zulma y yo, nos sentamos en la biblioteca de la escuela y lo primero que nos dicen es cuál es la diferencia entre los partidos de aquí, entre ser PNP, Popular, independentista, o qué es la Constitución, o qué es la Carta de Derechos. Y eran nenes que votaban en un año, porque en el 2020, porque tenían, era grado 11 y grado... Ergo monarquía. Y había otra situación, dos situaciones que me marcaron mucho. Una escuela, no voy a decir dónde, pero actually fue en el área metropolitana. Estamos ayudándolos como que con el proceso de solicitud de la universidad. Estamos diciendo, no, yo quiero ir para Mayagüez, yo quiero ir para acá, el instituto, etcétera. Y tú, no, yo quiero ser prostituta. Y yo, ok, cuéntame, ¿sabes? Ajá, vamos a profundizar. ¿Te pusiste a pasarle juicio, tema. Emma? No, dije, vamos a hablar del tema. Me sorprendió. Porque quería alguien hablando de ingeniería y de repente... Pero eso es trabajo digno, Emma. Pues, espérate, Cristian Sobrino. Me siento con ella y yo le dije, ¿qué es la que hay? Eso no se puede solicitar ni una aplicación de universidad. ¿Cuántos años tenía esa nena? 17 años. Está de pinga. Y ella me dijo, es que... yo quiero buscar el padrastro que la usó y colgarle de un árbol cuando tú me acabas de hacer ese cuento. Ella me dijo, es que mi mamá lo es y se gana mensual semanal como $1,000. ¿Qué uno le dice? Entonces me pasó en Naguabo que una nena, la competencia entre ellas, como que entre corillos, era quién quedaba embarazada del bichote del punto. Porque eso era sinónimo a éxito, porque es porque él tenía chavo. O sea, volvemos. Hay unas cosas que quizás tú y yo no vemos o damos por hecho, pero Puerto Rico, a pesar de hacer un 100 por 35, es bien diferente. Y hay muchas áreas de oportunidad y de necesidad. Totalmente. Yo pienso que sí, yo tengo que seguir hablando de esos temas. Sí, no, totalmente. Yo creo que quizás y no creo que nos separamos mucho, pero tú lo estás viendo como un asunto de ellas como mujer, que es un asunto de su sexo. Uh-huh. Yo lo veo más como que de la misma manera que ellas están entrando en un comportamiento degenerado. Si hablabas con los nenes, no te iba a gustar la contestación tampoco. Te digo. O sea, asunto social. Los nenes, pues quizás no iban a vender las nalgas, pero iban a pegarle un tiro a alguien. Uh-huh. O iban a hablar de... Uh-huh. O sea, creo que te enfrentaste a una área de nuestra sociedad que es... No te voy a decir que está abandonada o algo por el estilo, sino que allá imperan cosas que no deberían seguir imperando. Uh-huh. Y la manera que tú puedes quizás corregir parte de eso es aplastando el elemento demoníaco que está allí controlando eso. Pero quizás entiendes lo que te digo, ¿no? Sí. Tú lo viste de la perspectiva bien particular porque eran nenas. Yo creo que te iba a causar terror también lo que te decían los nenes. Sí, te entiendo. Sí. Te entiendo. Lo que pasa es que yo lo vi más en la parte de la pasó, sexualidad o del... Sí, no, porque eso es naturalmente particular de ellas. Sí. A mí me pasó mucho cuando yo vi el video. De hecho, yo hablo con esto en el tercer episodio de este podcast con Iván Rivera. Nosotros estamos hablando, en aquel momento había salido el video de los mozalbetes estos que habían caído a tiro a una barra. Uh-huh. Y salió el video. Y yo me acuerdo ver ese video y a mí lo más que me impactó, aparte claramente la violencia y ver gente muriéndose en un video, era la precisión de los tipos.
sea, estos eran tipos que probablemente tenían como 20 y pico de años y se estaban moviendo y agarrando los rifles y todo era con una precisión que a mí me asustó. Si estos tipos, esto no es la primera vez. Sí. Y ¿verdad? Cuando uno enfrenta a veces eso, uno dice, porque uno está enfrentando la realidad de que hay otra gente que dice, lo que tú estás, como tú vives, eso es de Sí. loco. Y diste el clavo, como que un aha moment. Por eso es frustrante que tengamos que estar hablando de feminismo en lugar de estar hablando de ese tema que no tiene que ver con el género, sino con una conducta social por carencia de educación o de sistemas, etcétera. Sería genial que tú y yo estuviéramos desarrollando políticas públicas sin pensar en el género, sino en esa situación, porque como tú bien dices, probablemente la respuesta del nene que no me contó lo que iba a hacer cuando grande me iba a horrorizar. Pero el hecho de que tengamos que estar volviendo a esos temas, pues frustra, porque pienso que nos impide avanzar y ser... O sea, yo creo que ya... No sé cómo la gente no se cansa de pelear, de verdad. De verdad. Porque creo que antes era peor. Sí, pero pues... Emma, cuéntame cómo yo era como jefe. En verdad, ¿tú sabes qué? Tú fuiste uno de los jefes más importantes. Porque además que me sonsacaste con salir de la empresa privada, donde yo estaba muy feliz trabajando en ropa de hacer ejercicio. Volver. En AFAF no se permitía Lululemon. No. Que dude de la faz de sobrino, no sabe lo que está hablando. Fíjate, a mí me gustó la experiencia porque, además de momento histórico, tú tomaste una voz bien fuerte con lo de la Junta y lo de la deuda. Y yo creo que eso quizás no lo esperaba mucha gente por tu juventud. ¿Sabes? Porque aquí a veces ¿verdad? Tener la idea de que las canas son necesarias para... Digo, tú tenías canas, ¿verdad? Pero tú Yo sabes era lo que... precoz. Vamos a hablar de la sabiduría. Es que he vivido. Exacto. Pero a mí esa parte de cómo tú supiste manejar, a mí me encantaban las reuniones de staff. De verdad, me gustaban, lo tengo que decir. Y aunque fuéramos panas, había que sacar el sitio y todo, porque era todo by the book. Yo no podía llegar y tocarte la puerta y decir, pasa esto. No, hay unos procesos, hay una estructura. Y eso lo valoro y lo valoré en ese momento, porque pienso que quizás hablan mucho de cómo los jóvenes pudiéramos ser jefes o jefas de agencia. Y yo creo que tú fuiste un buen ejemplo de cómo hacerlo profesionalmente. No sé si me estoy explicando. No sé. Obviamente, la dinámica tuya y mía no era algo que tuviéramos que hablar todos los días porque tú me dejaste el proyecto a mí. Uh-huh. Tú, ¿sabes? Manéjalo tú como No, sepas. yo daba meta. Tú me dabas, dame estatus. Dame estatus. O sea, tú me dejaste ser. Tú me diste el equipo y me dejaste ser y yo te tenía que rendir cuentas de cómo iba el proceso. Yo creo que eso también tuvo mucho que ver. Aparte que el equipo era espectacular. Pero fue bien particular. Y sobre todo porque te conozco de tantos años y no tenemos una diferencia marcada de edad. Uh-huh. Como te digo, pienso que se supo manejar ese detalle de la diferencia de edad y de la relación que teníamos de amigos. Aparte que te agradezco las peleas con Yaresco. De verdad. ¿Quién te cae mejor? ¿Natalie o Mojica? Mojica, by far. Hey. By far. By far. El equipo y del equipo de Mojica es espectacular. ¿Tú nunca has puesto a pelear gente de la Junta que estuvo bajo Natalie con los de Mojica? Pues no sé si lo logré. No, pero para entretenerte con la discusión. Porque Arnaldo, hay una... saludos cordiales. No, pero Arnaldo tiene su propia agenda. Sí, no, pero yo Arnaldo cree en él. Pero es entretenido cuando los pones a discutir y te echas para atrás y los miras. Sí. Pero y al final del día yo creo que eran momentos claves porque Natalie, yo no sé, ¿verdad? Yo escucho tus rants y tus conversaciones que tenían mérito, sobre todo en ese momento en que como tú vas a llegar a mandarme aquí, dame instrucciones y te está afectando la toma de decisiones para tu política pública. En el caso de Mojica, pues ya la deuda estaba reestructurada, y es otro capítulo, es otro pisanlo, vamos a implementar el plan fiscal. En resumen,
Estuvo cool, me caes bien como jefe. Yo me esforcé. ¿Cómo fui yo como empleada ahora que lo digo? Bueno, Ya que me pusiste en el spot. tú al principio, tú estabas demasiado peace and love al principio. Sí. Y yo le decía a todos ustedes, AFAF es donde los sueños van a morir. Ya el idealista trató, fracasó horriblemente. Ahora nosotros vamos a traer orden, disciplina y machete. Sí. Y a ti yo te di un proyecto que no era de Peace and Love, porque ya esa oficina había metido las patas por... Ellos ya habían tenido break de change management por 10 años. Lo que estaban ahora era látigo. Literal. Y al principio me frustraba que no querías dar el látigo. Sí. Y yo creo que llegó un momento donde pudiste admitir que es que habían unas cuantas personas que eran problemáticos y había que sacarlos para el carajo. Totalmente. Porque ese es el precio de la indolencia, que se riega. Sí. Pero después de eso fue bello, porque una vez votaste a la señora aquella, pues todo estaba fluyendo súper bien. Es que yo me acuerdo que tú me decías, Decía, ya, te está cogiendo de la sacaste, pendeja, te está cogiendo de Yo, pendeja, dame una me lo vas a oportunidad, admitir dame y te una voy a decir oportunidad. frente a todo el mundo aquí que eres una pendeja. Me dijiste eso en una reunión de staff. Ándame Sí. al carajo, literalmente. Sí, por eso es que cada vez que yo Y yo te escucho... decía, dame break. Y cada vez que yo escucho a alguien decir, no, porque fulano le habló fuerte a su empleado, y yo, ¿y? O sea, que tú ¿cómo le vas a hablar? Sí, no. Yo creo que también muchos de ustedes me sirvieron de cierto ancla. Pienso en Fernando, Benjamín, Carlos, ya. José, Belén. Entonces, el grupo, porque yo estaba en otra... Es Yo que estaba así a flotar para Júpiter. Era demasiado. Vamos a hacer la última pregunta, Emma, la última discusión. En términos de cómo tú ves Porque Cristian Albero hizo una pregunta interesante en Sin Filtro la semana pasada cuando grabamos. Y esto lo tocamos un poquito al principio, pero pues nos fuimos por otra ruta. El hueletranca de Albero, siendo nunca parando de reclutar para su partido, se pone a pelear de que en el PNP no hay espacio para gente como Emma Marrero. Sí. Y... Pero él me lo dijo. Sí, él no, aceptó. pero salió en televisión. Y entonces, eso yo lo até a un comentario que yo hice en Radio Isla que decía que si Victoria Ciudadana quiere un futuro, tiene que ser menos Julio Muriente, más Zoe Laura. ¿Entiendes? Tienen que estar siendo un chorro de comunistas venezolanos, no es. ¿Tú crees que dentro de nuestro movimiento hay una fricción que no se está resolviendo? ¿El movimiento estadista? Uh-huh. Sí. Sí. Y en verdad, ahora que me lo pregunta, es una respuesta difícil de articular. Pero sí pienso que hay una fricción porque yo pienso mucho en qué hubiera hecho mi abuelo. Porque además de que, ¿verdad?, crecí bajo su tutela en cuanto a la parte política, yo tengo sus cartas. Él escribía a todo el mundo. A todo el mundo. Baltasar Corrada es sobrino de abuela. O sea, como que yo esa época de los 80 y los 90 lo tengo bien marcado en mi historia porque tengo la documentación, por decirlo así. Y él hablaba mucho de muchos contextos de la estadidad jíbara, de los derechos civiles, ¿sabes? La cuestión de la igualdad y los derechos civiles literal. Y yo pienso que el PNP se distanció bastante en el norte de la estadidad. Y hay muchas... Esas son conversaciones que tú puedes decir en todos lados. Pasa que la gente no se atreve a decirlo. Bueno, Leo Díaz está ahí dándolo todo. Tengo que hablar con Leo. Pero a mi punto... Leo dice que Mike Cañaveral... Leo dejó el Cañaveral atrás, se fue para la montaña, se pintó como Rambo, está metido en el Vietcong, o sea, Leo está... Sí, pero el punto es que
pienso que nos hemos distanciado mucho de la estadidad como fin o del proceso. Y estamos por ahí sirviendo a diferentes... Ay, no sé, Cristian, ¿cómo tú me haces esta pregunta en micrófono? A diferentes agendas, por decirlo así. So, sí, hay una fricción, desde mi perspectiva, porque la cantidad de gente que se me acerca a decir, yo no soy PNP, soy estadista, o yo no me atrevo a decir que soy PNP porque me abochorna, o yo soy estadista, la cantidad de gente que votó por Dalmau siendo estadista, o sea, a mí me impactaba, porque ya tú ves, que de nuevo, eso es otro tema para varios podcasts, ya tú ves cómo la gente ha perdido ese concepto del estatus y se están enfocando en las faltas operacionales que tiene el gobierno, por decir así a grandes rasgos, como que se está enfocando en la administración del day to day y no necesariamente en el fin. Y siento que sí, que hay una fricción. Y todos los días a veces me pregunto, ¿qué diría abuelo? ¿Abuelo estuviera fundando otro partido estadista? ¿O estuviera mandando cartas o tweets? Yo me imagino abuelo con tweets sería una inminencia. O sea, abuelo con Twitter yo detendría. A mí que se me pasan fastidiando, mira, borra ese tweet, borra ese like, porque diste retweet. A mí que se me pasan todavía a estas alturas llamándome. Iván, un abrazo, te quiero mucho. Imagina, yo me pongo a pensar, imagínate abuelo con Twitter. So, esos son los cuestionamientos que yo me hago y en donde no me encuentro ahora mismo. ¿Sabes qué? Son más estadistas que PNP en estos momentos. Bueno, yo creo que primero, si alguien me para y me dice, es que me abochorno decir que soy PNP, mi reacción va a ser, mamá, estás abochornando otras cosas. No tiene que ver un carajo una cosa con la otra. O verdad, o quizás tienes que cambiar de amigo, porque si te sientes tan... Bueno, es que la verdad, o sea, si te sientes tan Te sigo. expuesto por expresar tus opiniones, pues quizás no eres tú, son tus amigos. Yo creo que, mira, creo que el movimiento estadista, vamos a decir, se sobreesboza para acá. O sea, los original gangsters, ¿verdad? De Yeto, toda esta gente. Ellos tenían una lucha bien diferente. Porque dentro de todo, su lucha era convencer a la gente en general de que tú quieres esto. Y con el paso del tiempo, creo que se creó esta fantasía de que una vez consigamos la fórmula para poder reclamar que en efecto dijimos queremos esto, ya se acabó la discusión. Y ganamos. Y nos van a dar lo que queremos, porque como es posible que si tú lo pides, no te lo den. Esa fantasía creo que en parte era también conveniente, porque cuando la gente te pregunta y si nos dicen que no, ¿qué hacemos? Tú dices, no nos pueden decir que no. ¿Verdad? Porque, ¿verdad? Si te dicen que no, ¿qué hacemos? Pues... Abuelo era bien radical. Pues yo sé que hay gente que dirá, pues nos vamos por nuestra cuenta. Eso es embuste, nadie piensa eso. La contestación es, pues de la misma manera que los negros no se fueron para Liberia y los irlandeses no se devolvieron a Irlanda y los alemanes no se fueron para el Kaiser, tú sabes, pues te quedas y peleas más. Esa es la contestación. El asunto es que no nos preparamos para cuando ganáramos la discusión y tuviéramos, ¿verdad? Y lo diseñamos matemáticamente. No nos preparamos para qué hacer si el día después no nos lo daban. Y creo que ese es el reto que nuestra generación, la tuya y la mía particularmente, tiene que resolver para los que están viniendo de camino. Porque, por ejemplo, a Luis Dávila yo lo considero un gran mentor, una persona que ha sido bien importante para mí. Lo cito a cada rato. Me abrió los micrófonos de su programa. El tipo ni me conocía. Es una persona a quien yo quiero y admiro mucho. Yo también.
Pero hay veces que él dice unas cosas que tú dices, carajo Luis, pero si hace eso y se rompe el tren, pues nadie me va a elegir para seguir manejando el tren roto el día después. Que es lo que tú dices, ¿verdad? Está ocupado bregando el día a día. Sí, puñeta, porque hay que bregar con el día a día. Ujú. Porque si no, la mierda sale por la pluma. Pero nosotros no estábamos preparados para eso. No lo estábamos. Lo acabas de describir perfectamente. Y de Y le momento... debemos eso a la próxima generación. Y hay que resolver ese problema Sí. para ellos. Sí. Porque nosotros pues ya nosotros estamos... De hecho, yo pienso que ya yo estoy de salida. La cuestión es... ¿De salida de dónde? No, yo pues tengo 41 años, ya pues... Ok. O sea, ya yo no soy el de 33 años que estaba mandando para el carajo. Ya yo estoy más tranquilo. Pero hay que resolver ese problema para que ellos sepan cómo manejarlo, porque como a nosotros no nos dieron la herramienta, pues hay mucha disonancia cognitiva. Pero sí que ganamos el plebiscito, que más hay que discutir. Mm. El ELA no llegó porque ganaron el plebiscito, el ELA llegó porque Muñoz Marín sacaba 80% del voto. Tú sabes, Sí. eso era, o sea, no era... ¿Y cómo tú vas a atender un problema cuando tienes tantas voces dispares? Que eso es... Pero no creo que es que... O sea, yo genuinamente no pienso que es que los líderes del PNP no son estadistas. Creo que no están tan enfocados en ese tema porque tienen que Es enfocarse en eso. otro asunto. Sí, no me atrevo a decir que no son estadistas, sino es en el modus operandi, maybe. Sí. Y creo que también no reconocemos que hay que entregar 2 o 3 cosas. Sí. Sí, pero pues, ajá. Lo logré, deja de Marrero sin palabras. Hay fricción. No sé. Mano, te quedó chulo eso de que no hemos pensado en el what if, porque asumimos que si no las dan, pues toca. Y yo creo que eso es uno de los problemas que tenemos en el insularismo y en la cajita. ¿Sabes qué? La lucha debe ser allá, no aquí. Tenemos que llevarla allá. Y yo creo que, de hecho, ahora que lo trae, yo creo que eso es un punto que le debemos a las siguientes generaciones, porque a mí me han preguntado y si nos dicen que no, pues yo era de las que decía, pues ok, pues váyanse. Mi abuelo decía, si me dicen que la estadidad no es una opción, para el carajo la estadidad, vamos para Lela. Mi abuelo decía eso, la persona que fundó el PNP en el Morovi. Que es bien interesante ver cómo ha evolucionado esa mentalidad en cuanto a la expresión del estatus y cómo nuestra generación no lo ha resuelto para las generaciones venideras. Así que eso, coño, no lo había visto, Cristian. Bueno, el movimiento estadista e independentista nacen a la misma vez. Correcto. En el mismo freaking cuarto en Nueva York, ¿verdad? Correcto. Así que son como Caín y Abel un poco. Y Caín son los independentistas. Pero no, el problema es que ambos son reacciones a la misma cosa. Y es verdad. Pero... Es contra el sistema no, ¿sabes? Contra la colonia lo que estamos en contra. Sí, pero la disonancia viene cuando dices, sí, pero la cosa a la que estoy reaccionando es mejor que la otra. Sí. Que es lo que ambos dicen. No, y el momento histórico, porque no era lo mismo hacer una república en el 52 que ahora. Exacto. Dependemos demasiado del sistema. Exacto. Bueno, imagínate, cuando habían estadistas, cuando no habían cupones, ni Medicare, ni nada. Era literalmente simplemente, mano, yo no sé, pero llegar a los chavos. Sí, es que... Así que imagínate, sería drásticamente diferente. Sí. Yo no tengo una crítica como tal a los independentistas. Yo tengo una crítica a ciertos independentistas que la crítica en realidad no es que son independentistas, es que tienen pensamiento mágico. Y piensan que si te impongo estas circunstancias, pues todo va a salir bien. Y yo no creo que... Yo creo que si tú te enamoras de tu idea al punto que estás jugando con la vida de otras personas, sí. Ya tú estás en territorio apache. Sí, el hate. Hey, exacto. Ese discurso de hate es lo que fastidia. Bueno, Emma, nos vemos el viernes. Ay, sí. Te vi esta semana 2 veces. Gracias por venir al programa. ¿La pasaste bien? Ay, sí. Chuchupán. Si la gente quiere seguirte en alguna red social o verte en algún programa. Bueno, en #SinFiltro.
Y en Twitter, yo no sé cómo yo salgo en Twitter. Emma Marrero, I guess. No sé, yo... ahora que lo piensas, yo no promociono tanto eso, fíjate. Debería aprender a hacerlo. Sí, no, pero... ¿Y sigues con Dávila? Él me llama a veces. Nosotros detuvimos cuando el proceso de transición. Ok. Como que por diplomacia stuff. Bueno, Emma, nos vemos en la próxima. Gracias, Cristian. Cuídate mucho. Bye. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.